Revisaremos en esta oportunidad los aspectos psicosociales de la maternidad y paternidad adolescente. Mi nombre, Electra González, de profesión asistente social, profesora asociada, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. ¿Cuál es la magnitud del problema? Entre los años 2005 y 2010, alrededor de 40.000 niños y niñas, hijas de mujeres menores de 20 años, nacían en el país cada año, lo que representaba alrededor de un 15,7% del total de nacimientos. Se estima que un tercio de estos hijos e hijas eran además hijas y hijos de padres adolescentes. En este mismo periodo nacían entre 935 y 1075 niños y niñas, hijas de mujeres menores de 15 años, lo que representaba alrededor de un 0,40% del total de nacimientos. Otro dato nos indica que durante el 2014 alrededor de 250.000 niños y niñas nacieron en Chile, de los cuales 29.400, o sea, un 11,7%, correspondía a madres entre 15 y 19 años y más de 850, un 0,34%, correspondía a madres menores de 15 años. El 2017 esta última cifra bajó a 469. Observamos que al desagregar por regiones se observa que la zona norte del país concentra la mayor tasa de embarazo adolescente por sobre la tasa nacional, que es de un 24,07. Se puede observar entonces una distribución desigual por regiones del embarazo adolescente. También podemos observar esto mismo, una distribución desigual por comunas en la región metropolitana. En este gráfico se muestran en porcentaje los nacimientos en madres adolescentes entre los años 2004 y 2017. El mayor porcentaje lo observamos claramente el año 2009 con 16,6%. A contar del año 2010 observamos un descenso sostenido de este porcentaje hasta alcanzar el año 2017 a un 7,8%. En este gráfico podemos observar ya en cifras los hijos de mujeres menores de 20 años durante el periodo 2000 a 2017. Y vemos también claramente que a contar del 2010 estas cifras vienen en descenso hasta alcanzar el 2017 17.242 hijos nacidos de mujeres menores de 20 años. Como hemos podido observar en estos gráficos anteriores, la maternidad adolescente ha disminuido considerablemente desde el 2010 a los años siguientes, llegando a 17.242 casos, lo que representa un 7,8% de los nacimientos en el país en el año 2017. Además, y a pesar del inicio más temprano en las relaciones sexuales entre los adolescentes chilenos, de acuerdo a las últimas encuestas del INJUV, Chile está entre los primeros países en controlar mejor la maternidad adolescente en Latinoamérica.
Este gráfico nos muestra las tasas de fecundidad adolescente en los diferentes países en Latinoamérica. Y podemos observar que Ecuador presenta la tasa de fecundidad más alta, seguida de Honduras, Venezuela. Y entre los países que ostentan la tasa de fecundidad más baja se encuentra Chile. Algunas razones que podrían explicar esta disminución de la maternidad adolescente en Chile. Aumento de los espacios amigables a través de todo el país. Aumento en el horario de atención de matronas, matrones en estos espacios amigables. Mejor información y mayor acceso gratuito a métodos anticonceptivos, especialmente aquellos de larga duración, largos. Aumento de charlas, capacitaciones en colegios que han aportado a la toma de conciencia sobre el embarazo adolescente en los estudiantes. Una pregunta que queda por aclarar: ¿han mejorado las políticas públicas de educación sexual? Si bien ha habido un aumento de la población adolescente en controles de métodos anticonceptivos en el sistema público, este aumento todavía es insuficiente. Si hemos tenido una disminución importante de la maternidad adolescente, ¿por qué sigue siendo un problema en nuestro país? Porque el embarazo, parto y puerperio implica mayores riesgos de salud para madres e hijos e hijas. Porque la maternidad y paternidad tempranas ponen en riesgo la inserción y el logro escolar de los padres y madres adolescentes. Porque se asocia a incorporación precaria al mercado laboral. Porque las madres adolescentes tienen más riesgo de sufrir sesgos y discriminación de género, experimentar estigma cultural o permanecer atada a roles femeninos tradicionales. Los y las adolescentes son menos maduros, maduras y cuentan con menos recursos personales y capacidades y habilidades para enfrentar los desafíos que implica la crianza de un hijo, de una hija. Los padres y las madres adolescentes tienen más dificultades para consolidar una familia, más probabilidad de tener más hijos durante la adolescencia, sobre todo en los grupos más pobres. Todo esto lleva al ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza y desigualdades de género. Las y los adolescentes tienden a ser más vulnerables a la violencia, a la coerción o a la influencia de otros. La tolerancia y aceptación familiar y comunitaria hacia la actividad sexual prematrimonial o antes del matrimonio es todavía un tema muy sensible, donde cuenta todavía en algunos sectores con la desaprobación, estigma, castigos. Y principalmente porque las políticas de salud sexual y reproductiva no han tenido todavía el resultado esperado por las autoridades. Finalmente, porque un hijo o hija de madre y padre adolescente puede verse afectado o afectada negativamente desde antes incluso del momento del nacimiento, durante su infancia, durante su adolescencia y aún en algunos casos en la vida adulta por toda una serie de problemas
psicosociales y expuestos en mayor medida a negligencia, abandono, maltrato. Algunas características de esta problemática. El embarazo adolescente debe ser tratado desde el punto de vista médico, psicológico, social, cultural. Y si bien importantes cambios socioculturales han ocurrido en las últimas décadas en nuestra sociedad, la maternidad se sigue viendo como un rol de la edad adulta. Cruza todos los grupos sociales, pero con diferentes características, causas y consecuencias. La mayoría de las madres adolescentes provienen de sectores socioeconómicos más pobres. La adolescencia de ellas tiene características muy diversas y particulares, diferentes a la adolescencia de aquellas que provienen de sectores medios o altos. Asumen roles impropios de su edad, reemplazando a sus madres, especialmente en el cuidado de hermanos menores, y desarrollan y participan en pocas actividades que son propias de su edad. En sus grupos familiares hay figuras parentales cambiantes, quienes no ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna. Estas adolescentes desarrollan poca confianza y seguridad en el sexo opuesto y por temor a perder lo que ellas creen tener o en la búsqueda de afecto, se someten a relaciones con parejas que pueden ser maltratadoras. Y aunque el embarazo en la adolescencia no es un fenómeno nuevo, sigue siendo un problema por el índice de mortalidad asociado a estos embarazos a estas edades. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es vital para la inclusión temprana en la atención prenatal de estas adolescentes. ¿Qué debemos considerar al evaluar un embarazo en adolescentes? Debemos considerar en qué etapa de la adolescencia se encuentra, porque las implicancias psicosociales son diferentes de acuerdo a cada una de estas etapas. En una adolescente embarazada que tiene entre 10 y 13 años, el impacto del embarazo se va a sumar al impacto del desarrollo puberal que ella está viviendo. Se exacerban los temores por los dolores del parto en forma exagerada y no piensan en el embarazo como un evento que las llevará a ser madres y en el caso de los varones a ser padres. Inicialmente, algunas se niegan a la realidad de su embarazo, tienden a aislarse, pueden tener comportamientos depresivos. La consulta obstétrica puede ser tardía y esto aumenta los riesgos y en esta etapa generalmente no han terminado su enseñanza básica. En adolescentes entre 14 y 16 años, el embarazo más bien se relaciona con la expresión del erotismo, pueden exhibir su abdomen en el límite ya del exhibicionismo, como la fotografía que mostramos aquí. Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión y temen a los dolores del parto y a la salud de su futuro hijo e hija. Pueden asumir el embarazo como una consolidación de su feminidad y afirmación de su estado de adulta, pero pueden haber sentimientos ambivalentes de culpa y orgullo, aceptación y rechazo, y en esta etapa todavía está cursando entre primero y segundo año de enseñanza media.
Con buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán lograr desempeñar un rol maternal más o menos adecuado, pero principalmente el apoyo de su pareja es muy importante en esta etapa. En adolescentes entre 17 y 19 años ya buscan reafirmación de su relación con la pareja, piensan en aspectos más prácticos como los económicos, la manutención de su hijo o hija, ya tienen suficiente madurez para desarrollar sentimientos maternales y paternales en el caso de los varones, y en esta etapa ya está terminando su enseñanza media o está iniciando estudios de la enseñanza superior. Debemos evaluar también el contexto en que se produjo el embarazo. Contexto 1. Adolescentes que reportan que el embarazo fue accidental por un uso inadecuado del método anticonceptivo o finalmente fracaso del método anticonceptivo que estaba usando. Contexto 2. Adolescentes que reportan que no tenían información adecuada sobre los riesgos de la actividad sexual no protegida, porque no sabían dónde buscar y ir a buscar los anticonceptivos, en general más bien por ignorancia sobre esta temática. Contexto 3. Adolescentes que reportan que buscaron el embarazo. Aquí es importante indagar esta temática porque pueden estar influenciadas por normas culturales que aceptan y pueden recompensar un embarazo temprano para reafirmar un rol femenino, como también puede ser porque están motivadas por ganar el respeto como adulta, por tener a alguien a quien cuidar o amar, o en algunos casos para manipular a otros, ya sea padres o pololos. Contexto 4. Adolescentes que reportan que fue producto de violación o agresión sexual. Contexto 5. En un contexto de carrete, bajo efectos del alcohol y generalmente con desconocidos. Contexto 6. Adolescentes que reportan que ya habían tenido un embarazo o hijo previamente. Entonces vemos que aquí es un embarazo repetido en la adolescencia. Debemos evaluar en qué etapa del embarazo llega al primer control prenatal. En el primer trimestre puede haber todavía sentimientos de negación de la realidad del embarazo, puede ser muy compleja todavía la comunicación con la familia y pueden haber momentos de mucha ansiedad y angustia todavía. Si es en el segundo trimestre ya observamos cambios corporales importantes en ella, ellas incluso pueden sentirse poco atractivas y presentan temor, por ejemplo, de abandono del pololo por el hecho de no ser muy atractivas en ese momento. En el tercer trimestre ya están en preparación para la llegada del bebé, lo que puede generar mucha ansiedad y o miedo en ese momento también. Decisiones importantes a las que debe enfrentarse la adolescente embarazada. Tener su bebé y criarlo con su pareja o con o sin apoyo de la familia. Tener al bebé y criarlo sin apoyo de pareja, pero con apoyo de su familia. Tener al bebé y criarlo sin apoyo de familia, sin apoyo de pareja. Decisión de entregar el bebé en adopción cuando siente que no tiene las condiciones para hacerse cargo de su hijo o hija, o interrumpir el embarazo, en este caso solo si cumple alguna de las tres causales que estipula nuestra legislación. Para concluir, podemos decir que el embarazo en adolescentes es un serio problema psicosocial con connotaciones
penales cuando éste se produce antes de los 14 años de edad. La prosecución del embarazo conlleva una alta probabilidad de abandono o de postergación de los estudios por parte del adolescente y o de su pareja adolescente, generando en el futuro desocupación y difícil reinserción laboral por falta de capacitación. Por lo tanto, es esencial que los servicios sociales y de salud ofrezcan un ambiente cálido y de aceptación en el cual tanto las adolescentes como los varones se sientan seguros para explorar sus propios sentimientos y dificultades ante esta maternidad y paternidad y sus consecuencias. Muchas gracias por la atención.